es Virginia Sánchez Rodríguez, Decisiones profesionales en el ámbito de la ópera, el caso de María Barrientos. Virginia Sánchez Rodríguez es doctora en musicología por la Universidad de Salamanca y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Sus principales líneas de investigación comprenden la figura femenina dentro de la historia de la música y el estudio de la música de cine desde la perspectiva de género. Entre sus galardones destacan el Premio de Investigación 2013 a la mejor tesis doctoral, Sociedad General de Autores y Editores de España, primer Premio de Investigación Rosario Valpuesta 2015, Universidad Pablo de Olavide, y el Accessit del Premio Internacional de Investigación Victoria Kent 2018, Universidad de Málaga. Bienvenida. Bueno, yo también le doy la bienvenida a Virginia y bueno, voy a hacerles un pequeño resumen sobre la propuesta que ella nos trae al simposio. Ella nos cuenta que la soprano española María Barrientos, que podemos ubicar entre 1884 y 1946, es una de las muchas mujeres que, a pesar de haber triunfado, ha sido injustamente tratada por la historia. Esta niña prodigio, que debutó en la ópera con tan solo 14 años, saboreó las mieles del éxito en Europa y América desde comienzos del siglo XX. Fue una de las primeras artistas en grabar para Fonotipia en 1904. Se convirtió en la estrella del Metropolitan Opera House de New York entre 1916 y 1920. Fue el intérprete de la única grabación de las 7 canciones populares españolas de Manuel de Falla, acompañada al piano por el propio compositor, y ocupó la cátedra de canto del Teatro Colón de Buenos Aires con solo 30 años. A pesar de todo esto, aún hay numerosos aspectos de su figura que, desgraciadamente, no son conocidos en la actualidad, especialmente en torno a su perspectiva personal. Por ello, a través del empleo de fuentes primarias formadas principalmente por su legado epistolar y por la prensa histórica, en esta ponencia demostramos que esta mujer, música, a pesar de las convenciones de género de la época, fue capaz de mantener un control absoluto sobre sus facetas profesionales y familiares. Bueno, Virginia, adelante. Muchas gracias. Buenos días desde España, Costa Rica. En primer lugar, quiero agradecer al comité que haya seleccionado mi ponencia para participar en este tercer simposio internacional Mujeres en la Música, gracias a la transformación del encuentro a esta modalidad virtual. Lo cierto es que estoy encantada de formar parte de este encuentro académico de referencia internacional, porque desde el comienzo de mi carrera investigadora, los estudios sobre musicología feminista han sido mi principal línea de investigación en torno a 2 direcciones. Por un lado, en el año 2013 me doctoré con una tesis que pretendía demostrar cómo la música de cine en la filmografía española de los años 60 podía ilustrar diferentes identidades femeninas a través de distintos temas musicales a modo de leitmotiv asociados a mujeres. Y además de continuar desde entonces esa línea de investigación de forma paralela, desde el año 2015 he venido descubriendo algunas mujeres músicas de la historia de la música española, como es el caso de María Barrientos. En esta ponencia, como muy bien nos ha adelantado nuestra compañera Tania, hacemos mención a esta soprano, la soprano María Barrientos, nacida en Barcelona a finales del siglo XIX, vivió hasta mediados del siglo XX y que fue una de las cantantes de ópera más célebres en el ámbito internacional durante el primer tercio del siglo XX. Como vamos a comprobar o como pretendemos exponer en esta ponencia, vamos a ver cómo desde el punto de vista personal fue una mujer muy avanzada a su época. De entrada, sí me gustaría señalar que es muy probable que no les suene el nombre de María Barrientos, y es algo normal. Su nombre, a pesar de haber sido una gran figura en su época, apenas ha recibido una gran mención desde que falleció, y de hecho
Su figura no ha sido tampoco objeto de estudios desde entonces, salvo las investigaciones que de forma prioritaria he realizado yo misma desde el año 2016. María Barrientos fue una destacada cantante de ópera que debutó en Barcelona cuando tenía tan solo 14 años. Desde ese instante, ya a comienzos del siglo XX, contaba con la máxima aclamación en los mejores teatros de Europa y de América. Hasta la fecha no tenemos noticias de si pudo llegar hasta Costa Rica, pero lo cierto es que sabemos que ya desde 1901 su presencia fue habitual en los mejores teatros de México, Argentina, Ecuador, Cuba y bastantes más países. Y lo cierto es que su fama fue tal que fue una de las primeras artistas en ser seleccionadas para grabar discos en Fonotipia, la discográfica italiana. Tras numerosas giras exitosas y europeas, como muy bien nos ha apuntado Tania en esta breve introducción a la ponencia, se convirtió en la estrella del Metropolitan Opera House entre 1916 y 1920. Y desde los años 20, lo cierto es que María Barrientos decide abandonar la ópera y dedicarse de forma prioritaria a la canción de concierto. Siempre fue acompañada en estos pequeños recitales por intérpretes de primera fila. En esta imagen pueden ver cómo la célebre clavecinista Wanda Landowska está acompañando a María Barrientos en una de sus actuaciones conjuntas del año 1922. Además de protagonizar estos pequeños recitales, también María Barrientos, quizá su mayor reconocimiento en la actualidad tiene que ver porque ha pasado a la historia por ser la intérprete de la grabación de las 7 canciones populares españolas de Manuel de Falla, en la que por única vez aparece acompañada al piano por el propio compositor. Después, de forma paralela a estas actuaciones más íntimas, María Barrientos tuvo ocasión de ejercer labores de mecenazgo y desde la década de los años 30 se dedicó a la docencia, ocupando la cátedra de canto del Teatro Colón de Buenos Aires, en Argentina. Lo cierto es que, como hemos podido exponer aquí rápidamente, María Barrientos desarrolló diferentes facetas a lo largo de su vida, pero en esta ponencia quiero prestar una especial atención al ámbito operístico, de acuerdo con el modo en que ella fue capaz de gestionar su carrera en la ópera, que al fin y al cabo es un terreno complicado. Y es que la relación de la mujer y la ópera ha sido francamente compleja a lo largo de su historia, no solamente de acuerdo con los diferentes prototipos de mujer que aparecen recogidos en los argumentos. De hecho, algunos argumentos inciden especialmente en cuestiones negativas sobre las mujeres, como señala Catherine Clement en el libro que pueden ver en pantalla, sino que más allá de esos roles de género más o menos positivos, lo cierto es que desde su origen la figura femenina ha gozado de una valoración un tanto compleja y variante a lo largo de su historia. En su origen, en el siglo XVII, como señalan Beth y Jonathan Clixon... Disculpa, Virginia, sí. No se ve la presentación. No se ve la presentación, vamos a intentarlo de nuevo. Ok. Compartir, tienes que hacerlo por compartir pantalla, ¿no? Perfecto. Vamos a ver, ahí dice que ya empezaste. Eso es, muy bien. Perfecto. Bueno, pues retomamos en este punto. Tras haber expuesto una breve semblanza sobre María Barrientos, les muestro la imagen del concierto, célebre concierto, uno de los conciertos que interpretó junto a la clavecinista Wanda Landowska. También, como hemos comentado previamente, es la intérprete de las 7 canciones populares españolas junto a Manuel de Falla, ejerció como mecenas, como hemos comentado, y como pedagoga vinculada a la cátedra de canto del Teatro Colón desde la década de los años 30 en Argentina. Bien, como decíamos, María Barrientos se vincula a la ópera, es un terreno francamente complicado y lo cierto, como estábamos apuntando, es que el origen de la mujer dentro de la ópera fue un tanto complicado porque, por un lado, era difícil que las mujeres representaran papeles de ópera debido al limitado número de mujeres con conocimientos musicales. Y a su vez, también es cierto que debemos tener en cuenta que era complicado esa vinculación, esa adscripción profesional de las mujeres al teatro y a la ópera porque podía conllevarles una reputación cuestionable. Conviene recordar que en términos generales, durante los siglos XVIII y XIX, la principal vinculación de la mujer a la música se produjo en el ámbito doméstico, en torno a lo que Eva Rieger llama los entretenimientos de salón. ¿Qué son los entretenimientos de salón? Pues esa forma en la que la música es utilizada para entretenerse simplemente en el hogar, equivalente a la costura, a la lectura,
Bajo esta perspectiva se animaba a que la mujer fuera capaz de cantar y de interpretar pequeñas piezas en instrumentos considerados apropiados como el piano, pero no se consideraba que la mujer debía ejercer una labor intelectual, sino más bien algo para entretener. En cuanto a la profesionalización musical de las mujeres, desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX se produjo una mejora en la consideración social de las cantantes de ópera por encima incluso de las instrumentistas, salvo grandes virtuosas como estas virtuosas de las que habló ayer nuestra compañera Isabel Pérez Dobarro. La imagen de la mujer asociada a instrumentos tenía peor imagen que asociada al canto. Y en todo caso, a finales del siglo XIX, las prima donna de mayor éxito eran ya respetadas y admiradas, como señala Rachel Lambsden. Y también, como subraya Nancy Wright, a lo largo del siglo XIX, ya a finales del siglo XIX, las sopranos se convirtieron en las estrellas del periodo, amadas y admiradas. Ese mismo contexto positivo se extendió hasta comienzos del siglo XX, que es la época de nuestra protagonista, María Barrientos. Aunque, como hemos expuesto previamente, se dedicó a lo largo de su vida a diferentes facetas, lo cierto es que en esta ponencia he querido hablar de ella y su vinculación a la ópera, en primer lugar porque esta adscripción fue la que se desarrolló en primer lugar y la que además tuvo una mayor duración, porque desde su debut operístico hasta la última producción en la que María Barrientos participó en una ópera completa, transcurrieron 26 años en los que siempre recibió grandes ovaciones y halagadoras críticas. En concreto, además de esa excelente recepción, en esta ponencia lo que quiero presentar especialmente es cómo ella, a través de esas decisiones, gestionó su carrera, es decir, cómo las decisiones personales determinaron su trayectoria en la ópera. En primer lugar, debemos señalar que la ópera significó para María Barrientos el primer contacto profesional. Aunque algunas mujeres músicas del siglo XIX y del siglo XX solían proceder de familias de artistas, en primer lugar conviene aclarar que María Barrientos procedía de una familia humilde. Sus padres regentaban un estanco en la ciudad de Barcelona y desde muy joven se vinculó a la ópera. De hecho, sin haber cumplido aún los 14 años, debutó en el Teatro Novedades de Barcelona. Solo un año después, sin cumplir aún los 15 años, ya participaba en un gran coliseo, como en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, y un año después, sin haber cumplido aún los 16, dio el salto profesional a Europa, a Italia, donde debutó en Milán en el año 1900. Desde ese instante, como apuntamos previamente, desarrolló una amplia carrera en los mejores teatros del mundo. En cuanto a las características de su voz, María Barrientos se convirtió en una soprano de coloratura, en una soprano ligera, con una voz caracterizada por su amplio registro, por su maleabilidad y por su cálido color. Gracias a que María Barrientos protagonizó varios proyectos discográficos, en la actualidad se conservan algunos de esos discos, podemos hoy en día valorar cómo era su voz, cómo sonaba. En ese sentido, les presento la voz de María Barrientos a través de un pasaje muy breve de la cabaleta Io sono docile de El Barbero de Sevilla de Rossini, que fue una de las óperas más representadas durante su vida. Esta que suena ahora es María Barrientos. Bien, durante toda su carrera tuvo la oportunidad de gestionarla de forma libre y activa desde una edad muy temprana. Tal como ella misma cuenta en una entrevista que se publicó años después, fue ella misma quien tomó esa decisión de acudir a Italia y de debutar en Milán. Y sin haber cumplido los 16 años, realizó el plan que ella relata después, en palabras de María Barrientos. Sobre esta marcha a Italia, ella cuenta: verá usted,
Yo ya tenía bastante dinerito ganado, cogí 10.000 pesetas y me eché la siguiente cuenta. Llego a Italia con estas 10.000 pesetas. Si consigo hacer la gran carrera, me dedico al arte. Si no, para ser cosa mediana, prefiero abandonar el teatro y volverme a mi Barcelona a dar lecciones. Con el último billete del dinero que llevaba, se decidiría la orientación de mi vida. Llegué a Milán un sábado y me dijeron que en el Teatro Lírico había audiciones al día siguiente por la tarde, bajo la dirección de Sonsoño. Me inscribí y obtuve tal éxito que el maestro Massenet, que estaba en el teatro, vino a verme entusiasmado y me dedicó un retrato. Al siguiente día, firmaba un compromiso para debutar en el Lírico mismo el día 4 de enero. Hice La Sonámbula y El Barbero y fue el success artístico de la temporada. Me acuerdo que como yo no tenía más que 15 años y nadie lo creía, hubo necesidad de exponer mi partida de nacimiento en el atrio del teatro y desde entonces acá mi vida artística ha sido bien agradable. María Barrientos, en este primer viaje a Italia, acudió con su madre. En este caso, María Barrientos participa de una convención social, puesto que era frecuente que cuando eran menores de edad acompañaran las madres a las niñas con la intención de proteger la honra, la decencia y, bueno, en todo caso, un afán protector. Sin embargo, la madre de María Barrientos estuvo acompañándola en todas sus giras y de hecho no solamente era una acompañante en la sombra, sino que en ese sentido se reivindica esa figura femenina porque su madre interactuaba con los grandes empresarios y con los grandes artistas con los que la cantante trabajaba. En esta carta conservada en la Biblioteca de Cataluña, en Barcelona, en España, se puede observar cómo la cantante en una carta envía saludos para Arana de mamá y míos, es decir, a un empresario teatral le manda saludos de su madre, con lo cual en ese sentido se observa cómo esa figura materna es una convención social que María Barrientos cumple. Me gustaría al respecto señalar que esta convención social del acompañamiento materno se ha mantenido en España hasta no hace tantos años y de hecho un ejemplo se observa en el mundo de las músicas populares urbanas en torno a la figura de las folclóricas. Estoy segura de que la mayor parte de las personas que nos están siguiendo a través de Zoom o a través de Facebook seguramente conozcan a la cantante española Isabel Pantoja, pues ella viajaba con su madre, con lo cual la convención social se ha seguido manteniendo hasta la época actual. Bien, otra característica de la carrera de María Barrientos asociada al mundo de la ópera tiene que ver con sus elevados honorarios. La prensa se hacía eco de esto de forma habitual y a modo de ejemplo les he traído, como pueden ver en pantalla, un extracto del año 1902 procedente de un periódico español en el que se indica que sin haber cumplido los 18 años ya cobraba elevadas cantidades de dinero en sus giras. En concreto dice que su última tournée por América la ha producido pues una elevada cantidad económica. Bien, en el año 1907 María Barrientos toma otra decisión importante. En este caso decide retirarse. Finalmente fue un retiro temporal. Da la casualidad de que en el año 1907, en el mismo año, se casa, celebra su boda con el empresario argentino Jorge Quín. Habitualmente, cuando hay una retirada profesional, normalmente de acuerdo con las convenciones de la época y con la musicología y la historiografía que se ha venido haciendo, solemos pensar que ese abandono de la ópera se debe a una decisión marital, a una imposición del marido tras contraer matrimonio. Sin embargo, en el caso de María Barrientos, esa retirada temporal, tal como demuestran las fuentes que hemos localizado en torno a su figura, no tuvo nada que ver, porque ella tomó una decisión de retirada un año antes de contraer matrimonio, en el año 1906, cuando ni siquiera había conocido a su esposo. En un extracto de una carta, también conservada en la Biblioteca de Cataluña, se puede leer lo siguiente: deseo que termine pronto mi tournée, que todavía tiene que empezar, y que me venga pronto para Europa. Sigo pensando siempre lo mismo, que mis funciones de Madrid, Dios mediante, serán las últimas, y luego haremos vida tranquila. Por tanto, esta retirada profesional de la ópera en el año 1907 debemos entenderlo como otra decisión personal y no como ninguna imposición patriarcal. De la misma forma que también María Barrientos libremente decide 4 años después, en 1911, regresar a la ópera, lo hace casada y lo hace con un hijo. Años después se separó de su esposo, pero siempre llevaba consigo a su madre y a su hijo en todos sus viajes. Esa vida familiar no suele ser habitual, es decir, no suele ser compatible el ritmo de vida de una cantante de ópera con la maternidad. Y de hecho, en esta cronología, estamos a comienzos del siglo XX, en muchos países europeos la maternidad es presentada como un símbolo de arcaísmo, de la mujer del pasado. Sin embargo,
Esa visión negativa nunca se produjo en España, donde la maternidad siempre tuvo una connotación positiva. Eso mismo se mantuvo en el caso de María Barrientos, y en ese sentido, sobre esa valoración positiva de la maternidad, se observan muy bien las palabras de Mary Nash cuando afirma: en los inicios del siglo XX, la representación cultural de la mujer sufrió rectificaciones significativas en España, del mismo modo que había ocurrido en muchos países europeos y en los Estados Unidos. Y Mary Nash continúa diciendo: pero pese a la aparente modificación de los parámetros más tradicionales del modelo decimonónico de ángel del hogar, el nuevo prototipo de feminidad, la mujer moderna, mantenía intacto uno de los ejes constitutivos del discurso tradicional de la domesticidad al asentar la maternidad como base esencial de la identidad cultural de la mujer. Todo esto en España es algo que María Barrientos representa con sus decisiones. Y, de nuevo, otra decisión de María Barrientos marca su carrera en la ópera. En el año 1924, de forma voluntaria, decide retirarse de la ópera. Se retira por todo lo alto, estaba todavía recibiendo grandes éxitos. Su última ópera completa la interpretó en el Teatro de la Ópera de Montecarlo, en Mónaco, y allí recibió grandes ovaciones. En este punto, conviene decir, por tanto, que el abandono de la ópera no significó el abandono de la música. Lo que sí es cierto es que podríamos preguntarnos por qué abandona la ópera si todavía seguía recibiendo grandes ovaciones. O incluso podríamos plantearnos, ¿deberíamos entender el abandono de la ópera en la carrera de María Barrientos como un fracaso al dejar esas grandes producciones en favor de un repertorio más íntimo? En todo caso, lo que aquí pretendemos presentar es que no se debe entender como un fracaso este abandono de la ópera libremente por parte de María Barrientos, precisamente porque lo hace libremente, es decir, ella quiere por una decisión de gustos, o incluso probablemente decidió abandonar la ópera porque su voz pudiera estar, aunque siempre recibió buenas críticas, probablemente su voz podría haberse resentido después de 26 años con un ritmo tan frenético. En todo caso, lo que ella misma reconoce es que este abandono de la ópera, como señala en una entrevista de 1924, poco tiempo después de su última producción operística, es que ese abandono de la ópera va más encaminado a la búsqueda de la música sin artificios. Vive alejada de la ópera, ella dice: vivo alejada del teatro, pero cada vez más cerca de la música. Bien, ya para concluir, en primer lugar quiero evidenciar que aquí hemos presentado un caso de recuperación femenina de la historia de la música, de la misma forma que hay tantos y tantos en todos los países, y en este caso hemos pretendido que María Barrientos recobre el reconocimiento internacional que ella tuvo en vida. También hemos querido, en este caso, demostrar que más allá de los estereotipos en torno a la mujer que nos hacen pensar que quizá en el pasado las mujeres músicas fueron entes pasivos, pues nada más lejos que la realidad. Algunas de ellas fueron capaces de llevar las riendas de su vida, como es el caso de nuestra protagonista. Tras esta breve semblanza en torno a algunas particularidades del desarrollo de su carrera operística, podemos afirmar, por tanto, que María Barrientos desarrolló una actitud libre a lo largo de su vida y también de su carrera en el mundo de la ópera. Como hemos demostrado, María Barrientos no solo disfrutó de una trayectoria operística de gran éxito en todo el mundo durante 26 años, sino que fue capaz de gestionar su carrera de forma libre. Además, a pesar de las convenciones de género de la época, fue capaz de mantener un control absoluto sobre su vida personal y su carrera profesional, logrando un equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional que pueden hacerla un ejemplo para todas nosotras de conciliación familiar, en este caso ya en el primer tercio del siglo XX. Y para terminar, me gustaría compartir una reflexión. Ojalá entre todas logremos un espacio más visible para todas las mujeres que en torno a diferentes disciplinas, desde la investigación a la interpretación o a la composición, incluso a la dirección, nos dedicamos a la música. Yo creo que este espacio más visible es posible gracias precisamente a redes de sororidad existentes como este simposio, y ojalá todas continuemos también dignificando a aquellas mujeres músicas que han sido tan destacadas en nuestro pasado. Muchas gracias por su atención. Quedo pendiente y a su disposición de cualquier consulta, de cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. No sé si tenemos algunas preguntas no sé si tenemos preguntas por ahí.
tanto para A ver, las Nieves como para compañeras. Virginia. Sí, hay unas preguntas de aquí del chat de Zoom. Por ejemplo, Mariana Signorelli pregunta, eso es para Nieves. ¿Los personajes, roles de las óperas eran mujeres? ¿Sabe de ellas? Además de ser impulsoras como musas inspiradoras, ¿cómo eran representadas las mujeres en las óperas? ¿Cómo era la estética musical, el lenguaje? ¿Eran estilo barroco italiano? ¿Estaban en español? ¿Había modismo de idioma valenciano? Es una pregunta para Nieves. Vale, muy bien. Voy a mostrar la colección de libretos de la que hablaba y esta va a ser la mejor manera de visualizar de forma resumida. A ver, generalmente la mayor parte de estas óperas se cantaban en castellano ya, aunque todas tienen parientes italianos antiguos. Esta, por ejemplo, no obstante hay algunas en italiano. Esta, por ejemplo, se representa en italiano y es más tardía que las que habíamos visto, es Il Bacocco. Quizá quiero pensar por la mayor solemnidad del acto con motivo de la visita del infante Don Carlo. Esta sí que está en italiano y solo en italiano. En cambio aquí tenemos un Bacocco, que es el Bacocco, es exactamente la misma ópera, pero aquí se canta en castellano, en otras circunstancias, ¿no? Tres sainetes. También me preguntaban por el tipo de ópera. Esos sainetes es curioso porque, por ejemplo, en la portada aparecen como 3 sainetes, en cambio aquí ya en las páginas interiores aparecen en italiano como intermezzi y en castellano como entremeses, ¿no? Efectivamente son piezas que se representaban en los entreactos de unas óperas más grandes. Aquí vemos con el italiano con la traducción española. Y entendemos que esto sí se cantaría en castellano, simplemente que aportarían el original italiano. Dragma música en idioma español, etcétera, etcétera, efectivamente en idioma español. Cautelas, vengan traiciones, o el amado aborrecido, ópera música en castellano. La constancia en el desprecio, ópera música, y entramos y vemos que está también en castellano. La Dorinda también se canta en castellano. La avaricia castigada y celos desengañados, en castellano. Vemos que seguimos en castellano, el enfermo imaginario en castellano, etc. Vemos que el castellano predomina. No hay muestras de un idioma valenciano aquí todavía. El lenguaje no muestra algunos de los rasgos que en cambio sí aparecen en la misma época en música, por ejemplo, del entorno eclesiástico. Por ejemplo, algunos villancicos muestran como algunas Cs se convierten en S trencada, como se pronunciaría como una S, que puede ser más propio de aquí, o la apertura de algunas vocales, sí aparece en música, como digo, del entorno pues, del patriarca o de la catedral, villancicos, pero este tipo de libretos en principio no muestra cercanía con el idioma valenciano. Respecto a la forma musical, hay un poco de todo y en estos libretos que son o entremeses o drama música o comedia música, etcétera, etcétera, yo creo que fundamentalmente predominaba la música, por lo tanto yo las consideraría dentro del género grande de la ópera. Otros libretos, no obstante, podrían catalogarse más cercanos a la zarzuela por la mayor proporción de texto respecto a música que sugiere el libreto, porque al estudiar el libreto aparece muchas más veces texto recitado que texto cantado, entonces yo entiendo que en algunos casos se trataría más de zarzuelas que de óperas, pero en estos casos concretamente que estábamos comentando, la proporción de música era muy alta. Y sí, es estilo barroco italiano. Voy a mostrar la partitura que decía de la Dorinda, que está aquí, es el ejemplar de la Biblioteca Nacional y en este caso pues, es el acto primo, escena primera. Está grabado, esto sí que está grabado y el estilo pues es esto, 2 violines, viola,
violonchelo, bajo continuo. Generalmente era este setting. Sí, sí, es estilo italianizante, tiene, bueno, Valencia por la posición geográfica que ocupa, pues es un sitio muy susceptible de aportar, de recibir esa música que estaba llegando obviamente por mar, ¿no? Igual que primero a las Baleares y bueno, de hecho, ¿no? El teatro más antiguo de España está en Mahón, en las Islas Baleares. Y bueno, Valencia, por su posición en la costa, es igual que Barcelona, son sitios que son de los pioneros en España para recibir influencia de la ópera italiana. No sé si he contestado a la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias. Sí, bueno, dice Itati Llanos que quiere saber si los textos que se dan como fuente se pueden en línea, si se puede encontrar en línea. La partitura sí, y de hecho puedo dar el enlace, la partitura sí, y lo puedo incluso poner aquí, de la Biblioteca Nacional, no sé si funcionará. Uy, se ha pegado muy feo el enlace, pero bueno, es de la Biblioteca Digital Hispánica, de la Biblioteca Nacional, pero bueno, lo podrán encontrar. Lo otro no, está en la Biblioteca Municipal de Montpellier y la verdad es que tuve bastante de estas cosas que cuestan bastante encontrar y porque me pidieron que me acercara allí, a Montpellier, que tampoco está tan cerca, ¿no? Y al final, a través de una persona conocida, allí fue y me pudo ayudar con la digitalización de las imágenes, pero no está en línea. Ok, sí, para Virginia, en Facebook dice Marilena Mora, me gustaría que se retome el libro que mencionó a principio de su presentación, es que no se logró ver. Sí, sí, se refiere a mi libro sobre María Barrientos, no sé si se refiere... Ah, no, cierto, sí. Es un libro, le puedo ofrecer la referencia. A ver, vamos a tratar de compartir. Exacto, sí. A ver, vamos a buscarlo. Creo que se refiere al libro en el que se plantea la imagen negativa de la mujer en los argumentos, ¿verdad? Bueno, en todo caso, vamos a tratar de compartir. Y creo que se refiere a este libro, aunque he hecho varias referencias a volúmenes, imagino que se refieren a este. Es un libro de Catherine Clement en el que se puede, hay mucha bibliografía al respecto sobre los diferentes prototipos de mujer a través de los argumentos y este es muy interesante porque es bastante crítico en ese sentido y bastante concienzudo, con lo cual es una buena recomendación en mi opinión. Y lo cierto es que también en torno a esta cuestión podemos reflexionar sobre cómo la sonámbula, por ejemplo, plantea un tipo de mujer mucho más pasiva que incluso, o Lucía de Lammermoor, mujeres más pasivas que incluso mueren de amor frente a esa Carmen de Bizet o a esa Electra o a esa Salomé, con lo cual en ese sentido creo que todavía son necesarias muchas más investigaciones sobre los diferentes roles planteados a través de los argumentos. Aún así, esta en mi opinión es una buena recomendación bibliográfica. Perfecto, sí. Nieves acaba de compartir el link de la partitura para las personas interesadas y la persona que preguntó. Y también, bueno, aquí dice saludos desde Puerto Rico, una pregunta para Virginia. ¿María Barrientos fue compositora? Sí, María Barrientos fue compositora, al menos tenemos constancia de que en su juventud compuso una sinfonía. Lo cierto es que no hemos localizado dicha sinfonía y a lo largo de su carrera, en las entrevistas que ella dio, no hemos encontrado ninguna referencia a que ella volviera a componer. Sabemos que sí recibió clases de composición. La prensa del momento se hace eco de que era compositora y de que incluso recibió un premio por una composición sinfónica, pero no tenemos constancia de qué composiciones ni se ha localizado ni nada por el estilo. Vamos a leer algunos comentarios. Por ejemplo... Yo tenía unas preguntas. No sé bueno, si de una vez. Sí, ok. Bueno, yo tenía una para Nieves y una para Virginia. En el caso de Nieves,
estas óperas se han presentado al público y cuál ha sido su acogida, o sea, se han representado en la actualidad. No. En la actualidad no. No, en la actualidad no. En la actualidad la única ópera que se ha grabado, como decía, se había conservado solamente esa partitura que he enseñado, que es la de la Dorinda. Se ha grabado, se presentó en la Biblioteca Nacional y no se ha representado al público. Recientemente, el año pasado también trabajamos mucho con Virginia en la publicación, porque somos compañeras en muchos proyectos, ¿no? Y hemos coincidido aquí, también ha sido una bella casualidad coincidir en este foro, pero Virginia y yo tenemos ocasión de conversar mucho sobre este tipo de cuestiones, y Virginia conoce mi recuperación de otra de las óperas de esta época, que es La Flora, que se hizo en Valencia en el 1735. No la he podido recuperar al completo, pero he recuperado 6 arias. Entonces, no se ha interpretado en público todavía. Sí que hay un grupo de compañeros que en el trabajo están en el conservatorio, ¿no?, montando esta música. Son solo 6 arias, pero la idea es poder llegar a recuperar esto. También este año hemos tenido esta catástrofe, ¿verdad?, que nos ha paralizado, pero el proyecto era poder hacer esta música. No se ha representado, pero ojalá se pueda hacer pronto, con las limitaciones que supone recuperar una música que solamente se ha conservado parcialmente. Muchas gracias. Y bueno, para Virginia, a ver, bueno, primero que todo sobre la grabación que escuchamos, ¿no? Me parece interesantísimo porque tenemos pocas oportunidades de oír la interpretación que se hace, ¿verdad? Nosotros tomamos un documento, una partitura antigua, la reinterpretamos, pero siempre nos queda esa duda, bueno, ¿y esto cómo habría sonado? Entonces, bueno, eso es muy interesante, además porque nos muestra la técnica vocal de la época, ¿verdad? Y nos muestra también cómo muchas cosas que a lo mejor en la que podemos encontrar en la partitura y que tal vez hoy en día, interpretándolo con la técnica moderna, tal vez no nos suena tan bien, ¿verdad? Pero sí, si nos acercamos a la praxis de la época, pues puede ser muy, muy enriquecedor, ¿verdad? Y también, a ver, ¿qué puse aquí? Si conoces a otras grabaciones de mujeres, músicas, aunque no sean cantantes. Sí, lo cierto es que no hay tantas, pero sí existen, se mantienen grabaciones de intérpretes, de mujeres, sobre todo aquellas que existen en más abundancia fueron las cantantes, en parte también porque algunos sellos discográficos nacieron para grabar a estas intérpretes. Por ejemplo, cuando hemos citado previamente Fonotipia, Fonotipia se crea en el año 1904 en Italia con la intención de hacer colecciones no para recoger ni para grabar las obras de los grandes compositores, sino para grabar las grandes voces del momento. Creo que esa valoración del intérprete es un culto absoluto al intérprete. En ese sentido, creo que, salvo casos puntuales de la actualidad, hoy en día normalmente, bueno, salvo algún caso puntual de algún virtuoso, normalmente un disco se vende porque incluye la sinfonía de Beethoven o se incluye la ópera de Verdi, pero no porque es la ópera en la que aparece, por ejemplo, tirando al contexto español, Ainhoa Arteta. O sea que en ese sentido, gracias a esas discográficas del pasado que nacieron para grabar esas grandes voces, podemos escuchar voces masculinas, pero también grandes mujeres. En el ámbito español, por ejemplo, el caso de María Barrientos quizá es muy ilustrativo porque se mantienen un número bastante elevado de estos discos, son discos de pizarra, como muy bien comentaba Tania. Es cierto que ofrecen una información sumamente valiosa porque la técnica vocal es bastante diferente. En ese sentido deberíamos plantearnos, los intérpretes actuales podrían plantearse cómo debo cantar esto. Si hace 100 años o 110 años, que es una época muy cercana a la que una obra fue compuesta, se cantaba así,
¿yo debo cantarlo con una técnica similar a esta o aplicando la técnica que hoy en día me enseñan en los estudios, en los centros de formación? Es decir, es un debate sumamente interesante y en ese sentido, hablando de mujeres que podemos conocer y grandes sopranos en el ámbito español, además de María Barrientos, por ejemplo, destaca Mercedes Capsir, por ejemplo, que es otra de las sopranos sobre las que he tenido ocasión de recuperar y que también tiene grabaciones históricas en este caso en torno a la ópera. O sea que todavía hay muchas mujeres sobre las que poder investigar y sobre las que poder hablar. Y me voy a abusar, te voy a hacer un segundo comentario personal. Yo estuve trabajando sobre una publicación de mujeres en la música, pero mujeres que ya han fallecido. O sea, casi todas ellas son del siglo XIX. Nuestra historia es muy corta, ¿no? Nosotros tenemos nuestra independencia en 1821. Entonces, nuestra historia es del siglo XIX en adelante. Y, en efecto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos cantantes y pianistas. En Costa Rica, en el ámbito doméstico, ¿verdad? Tenemos 2 o 3 cantantes de la época que sí que lograron ir afuera, incluso tenemos alguna grabación, pero sí, yo creo que es una cosa normal que nos ha sucedido a las mujeres, ¿verdad? Mientras que tenemos, por ejemplo, hombres en todos los instrumentos, ¿verdad? Pero siempre la mujer, el piano y el canto, solamente. Efectivamente. Y lo cierto es que en Europa pasa prácticamente lo mismo. O sea, que no, es algo que nos hermana aún más, a pesar de tener en Europa una historia un poco más larga, se repite ese mismo rol. Es decir, principalmente las grandes virtuosas instrumentales han sido pianistas. Si nos remontamos a la conferencia que escuchamos ayer de Isabel Pérez Dobarro, ese es un caso muy, muy evidente. O sea, muchísimos nombres de pianistas, pero si pensamos en violinistas o violistas o violonchelistas, un contrabajo o incluso un violonchelo era un instrumento absolutamente prohibido ya para la mujer, aunque solo sea porque de entrada su posición va contra la decencia y lo que se consideraba decente, moral para la época. Con lo cual, en ese sentido, sí que más allá de que la historia de nuestros países sea más larga o más breve, lo cierto es que compartimos esa consideración de la mujer que es la reina del hogar y la mujer música también es la reina de su casa, más allá del papel predominante del hombre y libre del hombre. ¿Y qué decir de los instrumentos de viento? Bueno, eso ya es otro capítulo. Otro capítulo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta, comentario. Sí, hay varios comentarios. Bueno, de Facebook, por ejemplo, Migla, saludamos y felicitamos a las 2 expositoras de esta sesión por su trabajo tan riguroso y por los temas que nos presentaron. Después, aquí, también desde Facebook, Cecilia Argüello dice, cuando la ópera se traslada al centro de la ciudad por necesidad de maquinarias al teatro gestionado por el hospital, ¿la representación se hace de modo público o puede ser espectáculo cortesano para el círculo de la nobleza? Estos espectáculos se abren al público. Cuando se traslada, realmente el funcionamiento de estos corrales de comedias era así, dependían económicamente del hospital. El hospital lo arrendaba a una compañía, generalmente una compañía de cómicos españoles que ocupaban el teatro por temporada y había días sueltos que la compañía de teatro no trabajaba y en ese caso era el propio maestro de capilla en tiempo de Campo Florido el que se encargaba de acudir al corral de comedias y de efectuar, por eso hablaba de los registros contables, de efectuar esos pagos por alquiler de butacas, por alquiler de palcos en relación con las butacas que se hubieran vendido. En ese sentido, no lo he hecho, pero sí que se puede hacer porque hay datos de cada una de las funciones. Se podría estudiar un poco cuál era la acogida de cada uno de los títulos. Lo hice de forma bastante
bastante superficial, simplemente lo hice como curiosidad personal para comprobar si los títulos italianos vendían más que los títulos españoles, y creo que los títulos españoles podían incluso tener mejor acogida. Pero sí, se trasladan también como estrategia, yo creo que como estrategia un poco populista, ya no solamente por cuestión de maquinaria, que también, porque la sala del Palacio era muy limitada, pero la estrategia de trasladar algunos títulos que incluso se hacían un día en el Palacio y después se trasladaban al teatro de comedias para abrirlo al público, pues podía tener también una estrategia por parte del gobernador para esto, querer acercar un espectáculo que de por sí era elitista, el querer acercarlo al pueblo. Perfecto. Creo que eso es para Virginia, dice Silvia Lobato en el Facebook también. Virginia, felicitaciones por tu trabajo desde Argentina. Preguntarte por la última etapa de la vida de María Barrientos. ¿Hasta qué fecha vivió y enseñó en Buenos Aires? Bien, María Barrientos tuvo una muy estrecha relación con Argentina. Pasó, no solamente en su última etapa, a lo largo de su vida, pasó muchas temporadas. De hecho, su esposo era argentino, aunque después se separaron, y ya en numerosas entrevistas deja claro su cariño, sobre todo a la ciudad de Buenos Aires. María Barrientos estuvo viviendo en París en los años 20 y es en los años 30 cuando decide comenzar una nueva etapa vinculada al Teatro Colón. Es la maestra de la cátedra de canto de este teatro y allí fue la maestra de canto de otras grandes sopranos como Elena Arizmendi, por ejemplo. De hecho, me parece curioso que se conozca, o mejor dicho, se referencie en la historiografía más a María Barrientos por haber sido la maestra de Elena Arizmendi que por la propia María Barrientos en sí misma, que tuvo una carrera meteórica. Y en ese sentido es un amplio capítulo. La relación con Buenos Aires fue muy estrecha. Ahí estuvo en la década de los años 30 viviendo y no podemos, hasta la fecha, no podemos señalar la fecha exacta en la que dejó de vivir allí, pero sí por las fuentes primarias a las que hemos tenido acceso toda esa década de los años 30 y probablemente comienzos de los años 40. Ok, muchas gracias. Mariana Signorelli dice, en el libro de Enzo Valenti Ferro, Las voces del Teatro Colón 1908-1982, es mencionada María Barrientos como una garganta privilegiada. Es el comentario. Efectivamente, muchas gracias por la referencia. Así es, en numerosos volúmenes publicados por todo el mundo es referenciada esta gran cantante, y lo cierto es que es muy triste que, a pesar de aparecer en publicaciones de todo el mundo en la época, pues hoy en día, a pesar de todos nuestros avances, su nombre no se ha conocido, su nombre como el de muchas mujeres, tanto en el ámbito de la música académica como en el ámbito de las músicas populares urbanas. Y yo creo que en ese sentido, por eso son tan valiosos estos congresos, este simposio, por visibilizar a todas estas mujeres que en la época y en los diferentes contextos sí que tuvieron notoriedad, con lo cual agradezco mucho la aportación. Bueno, y ella misma dice que esos aportes sumamente atractivos e interesantes. Seguro que, bueno, en el Teatro Colón de Buenos Aires se conservan varios documentos. En el Teatro Colón se conservaban algunos documentos que fueron robados. Tenemos constancia, por ejemplo, al menos de una carta que lamentablemente fue robada en un robo que se produjo en el año 1912. Con lo cual es una lástima. Esta es otra cuestión para reflexionar. Esta carta que sabíamos que existía, una carta del año 1912, fue robada y bueno, lamentablemente todos estos imprevistos nos dificultan continuar trabajando en la recuperación de mujeres músicas. Aquí hay un comentario de Paula Mesa. Dice, pensando en los comentarios realizados por Tania y Virginia, tengo material fotográfico del Teatro Argentino de La Plata de 1938. Es notable la disparidad de género en la integración de la orquesta. Muchas gracias. Claro. No sé si habrá algún comentario más, alguna pregunta.
Bueno, entonces aquí, muchas gracias a Nieves Pascual, a Virginia Sánchez por su excelente participación en el simposio. Gracias, Tania Vicente, por su valiosa colaboración y al público en general por su atención. Recordarles que a la 1:30 estaremos con el recital comentado conversando con Sofía Schute y Inés Guanches sobre la música para violín y piano de Amy Beach y Clara Vick. Les esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, un placer. Gracias. Gracias.